Estamos trabajando en la lista de reproducción número 2. Aquí estamos en la tarjeta de ejercicio número 4. Este ejercicio está relacionado con condicionales simples y este ejercicio nos plantea lo siguiente. Realizar un algoritmo que lea dos números e imprima la suma de los dos en caso tal de que el primero sea mayor que el segundo. Entonces aquí nos están pidiendo solamente eso. Si el primer número que ingresa el usuario es mayor que el segundo, entonces vamos a hacer una suma de esos valores que ingresó el usuario y vamos a renderizar eso por pantalla. Aquí tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar. En caso tal de que deba inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario, me pregunto cómo lo hago y aquí me dicen que debemos trabajar con la entrada, lectura o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También nos dicen que debemos aplicar una estructura algorítmica y en este punto nos piden poner en práctica la estructura condicional simple para evaluar el valor que ingrese el usuario. También debemos interpretar correctamente la condición lógica o expresión lógica. Y nos dicen que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional simple, debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Y por último podemos encontrar que debemos aplicar operaciones aritméticas. Y nos dicen que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma, es decir, de la estructura condicional simple. Entonces aquí tenemos nuestra tarjeta de ejercicios número 4 y en los pasos para la solución hemos construido nuestro algoritmo. Ahora ese algoritmo, con ayuda de nuestro editor de código, debemos darle vida en pseudocódigo. Entonces vamos y el nombre que le vamos a dar a nuestro algoritmo es número mayor. Iniciamos con nuestro primer comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir, la primera variable va a ser número 1, número 2 y la última va a ser suma. Tipo de dato real, punto y coma. Posteriormente seguimos con el tema de inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y le vamos a decir al usuario: ingrese el primer valor numérico, dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer eso lo almaceno en la variable número 1, punto y coma. Seguimos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y vamos a decir: ingrese el segundo valor numérico, dos puntos espacio, palabra clave leer y eso lo almacenamos gracias a esa palabra clave en la variable número 2, punto y coma. Hacemos un comentario que va a decir estructura condicional simple, palabra clave sí y la condición o expresión lógica va a ser número 1 mayor a número 2. Y si esto se cumple, entonces, palabra clave entonces, y mi editor de código me ayuda a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin sí, que está al mismo nivel de la palabra clave sí, también el tema de la indentación y aquí escribir la palabra clave entonces. Entonces aquí voy a escribir las instrucciones internas, que son las siguientes. La variable suma le vamos a asignar número 1 más número 2. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y este va a ser un escribir con una cadena vacía. Y eso nos sirve para separar la sección que pide datos al usuario de la sección que muestra información. Y eso lo vamos a ver representado por consola cuando estemos ejecutando nuestro algoritmo. Palabra clave escribir nuevamente, comillas dobles, punto y coma, y vamos a decir: el valor 1 es dos puntos espacio concateno y eso lo tengo en número 1. Damos un enter, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos: el valor 2 es dos puntos espacio concateno y eso lo tenemos almacenado en la variable número 2, punto y coma. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma,
y decimos que la suma es dos puntos espacio concateno y eso lo tengo en la variable suma, punto y coma. Entonces aquí podemos ver que si esta condición, ¿cuál condición? Esta, número 1 debe ser mayor a número 2. No es mayor o igual, no, tiene que ser obligatoriamente mayor para que esta condición lógica se cumpla y el código venga por acá, haga el tema de la indentación y empiece a leer todas estas instrucciones que tenemos acá. Si la condición no se cumple, pues entonces viene acá y pasa directamente a cerrar la estructura y continúa por acá, entonces no muestra nada. Entonces damos clic en ejecutar y vamos a ver el funcionamiento de esto. Ingrese el primer valor, vamos a ingresar el 4. Ingrese el segundo valor, voy a ingresar el 500. Y no me muestra nada porque la condición no se cumplió. ¿Por qué? Porque la condición es que el primer valor debe ser mayor al segundo y el 4 no es mayor a 500. Entonces damos en reiniciar y lo volvemos a hacer. Ingrese el primer valor numérico 459 y el segundo valor va a ser el 342. Y aquí sí me muestran la información. Aquí tenemos el escribir con la cadena vacía que me sirve para separar las secciones como lo dije anteriormente. El valor número 1 es 459, el valor 2 es 342 y la suma es 801. Y aquí podemos ver que el primer valor es mayor al segundo valor. Entonces podemos cerrar esta consola, vamos y damos clic en guardar como. Y aquí estamos en la carpeta de nuestro último ejercicio. Salimos de la carpeta y nos creamos una nueva carpeta que va a ser 04 ejercicio 4. Damos clic en esa carpeta, ahí debemos tener esta tarjeta de ejercicios número 4, que ustedes la pueden descargar en la descripción como siempre. Y vamos a decir 01 número mayor para el algoritmo en el que estamos trabajando, damos enter y ahí lo tenemos y podemos continuar.